Muy buenos días, un fuerte y gran abrazo para todos, dándole gracias a nuestro Dios y Padre eterno por darnos la oportunidad una vez más de poder reunirnos y de poder en este día compartir un poco. Vamos a esperar que las personas se comiencen a conectar para que iniciemos el tema de hoy. Por supuesto, quiero recordarles nuestras redes sociales, que son todas como Apóstol José Silva, en Facebook, en Instagram, en Telegram y también, por supuesto, nuestro canal de YouTube, para que ustedes puedan ver allí y revisar estos y otros mensajes. Hay un promedio, creo que ya estamos cerca de los 250 o tal vez más, donde usted puede revisar cada uno de los temas que estamos tratando. Recuerde que siempre nosotros hablamos de temas, no concluimos un tema en un primer día, sino que lo hacemos como por una especie de secuencia, ¿no? Algo así temático, con la finalidad de no de agotar el tema, sino de dar la mayor información posible para que a su vez usted, por supuesto, responsablemente revise y hacer comentarios, revisar, analizar y hacer muchísimas otras cosas que, por supuesto, en este espacio de tiempo no nos da a nosotros para exponer todo lo que quisiéramos exponer. Bien, bienvenidos todos, un abrazo y bendecidos todos los que ya se han conectado. Y los que no se han conectado, pues lo harán a lo largo y ancho del tema. Y por supuesto, quedará allí grabado. Fíjense algo bien interesante que hemos venido tratando. Hemos venido tratando temas como, hablamos de un tema: Dios puede hacer si yo puedo creer. Dios puede hacer si yo puedo creer. La continuación de ese tema es en qué Jesús hemos creído, por la misma secuencia que nos dio en el desarrollo del tema. En el desarrollo del tema nos dio esta secuencia, y hoy vamos a seguir con esa secuencia. Usted puede oír los temas por separados, pero cada uno de ellos tiene un enlace, como le dije con anterioridad. Fíjense, vamos a iniciar porque el tiempo pasa y luego nos quedamos un poco cortos. Fíjate. Nosotros estamos contestando la pregunta que hicimos en este tema: Dios puede hacer si yo puedo creer. Estamos contestando la pregunta: ¿qué hacemos? ¿Qué nos corresponde hacer a aquellas personas que hemos recibido ese destello de luz, ese destello de revelación de gracia? Porque no es que tengamos un conocimiento muy amplio, pero sí hemos recibido cierto destello, cierta revelación de gracia. ¿Y qué debemos hacer? Y por supuesto nuestro tema se basó en Efesios capítulo 3, específicamente los versículos 8 y 9, aunque le recomendé que leyeran todo el capítulo 3, por lo menos del 1 al 13. Entonces, 8 y 9 establece el apóstol Pablo lo siguiente. Él dice en esa carta a los Efesios: y yo, que soy el más pequeño de todos los santos, se me fue dada esta gracia. ¿Cuál gracia? La gracia de anunciar el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea el misterio de la dispensación, ¿ok? O la dispensación del misterio, quiero decir, la dispensación del misterio que ha sido guardado, escondido por los siglos en Dios, que hizo todas las cosas. Entonces, nos da, por supuesto, a entender que
que la dispensación de la gracia es un misterio. Lógicamente vamos a ir, en la medida que vayamos desglosando todo esto, vamos a ir desglosando qué significa la palabra inescrutable, qué significa eso del evangelio de las inescrutables. Todo eso lo vamos a ir desglosando. Pero antes de, yo dije lo siguiente, que nos preguntamos, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Qué podemos hacer nosotros? ¿Qué es lo que podemos hacer aquellos que hemos recibido ese destello de gracia? Y yo dije dos cosas. En primer lugar, debemos debemos anunciar, y en segundo lugar debemos aclarar. Son dos expresiones, y dije en su oportunidad, vamos a anunciar las inescrutables riquezas de Cristo, entendiéndose como Cristo, que va más allá de un hombre, que va más allá. Cuando yo le menciono a usted Cristo, los propios y extraños, los que me están escuchando en este momento, yo le digo Cristo, y usted se imagina a Jesús en sandalia, la barba, el pelo largo, como decían algunos, el rubio de Galilea. Yo no sé por qué le decían el rubio cuando todas las personas de esa zona eran morenos, ¿no? Pero bueno, entonces nos imaginamos a un hombre, a Cristo. ¿Por qué? Porque nuestra mente está condicionada a lo que hemos oído a través de las tradiciones. Nuestra mente no está conectada a la revelación, a una revelación, sino conectada a lo que la tradición nos ha dicho. Entonces, cuando yo digo Cristo, usted se imagina a Jesús multiplicando los panes, sanando a los enfermos, y si bien es cierto que en él estaba Cristo, no es menos cierto que Cristo no fue absolutamente representado por Jesús, porque Jesús estaba limitado como hombre, y Cristo es una unción. Cristo es una esencia espiritual. Cristo, repito, es una esencia espiritual. Cristo no es un hombre. Ahora, Cristo, la unción, el Mesías, estuvo dentro de ese hombre llamado Jesús, pero él no representó la totalidad del Cristo como tal. Por eso es que cuando yo digo Cristo, usted se imagina a Jesús en sandalia, la barba, el pelo, la túnica y todo lo demás, pero eso no es Jesús, eso es Jesús, no Cristo, porque Cristo como tal es una esencia, es eterno, es una unción que va más allá de la percepción que tenemos como seres humanos. Bueno, esto me quita tiempo explicarlo con detalle, pero bueno, ¿qué debemos hacer entonces? ¿Cuál es la misión que tenemos? El remanente de gracia, por supuesto, ¿no? Esto no es para todos, esto es para unos cuantos que lo vamos a ir identificando. Fíjate, es en primer lugar anunciar el evangelio de las inescrutables riquezas de esa unción, de esa esencia, no de un hombre, de la esencia que estuvo en ese hombre. Ahora, y de aclarar a todos los que de alguna manera nos corresponda, debemos aclarar cuál es el misterio de la dispensación que estuvo por los siglos escondida en Dios. Bien, eso fue lo que dije. Pero también dije algo bien interesante. Yo dije que para aclarar todas estas cosas, había que, en primer lugar, había que manejar, controlar hasta llegar a
hasta llegar a vencer la incredulidad. Algunos de ustedes me dirán, bueno, yo no soy incrédulo, yo soy creyente. Bueno, esto es para los que están captando esto. Manejar, controlar, hasta llegar a vencer la incredulidad es lo primero que debemos hacer cada uno de nosotros. Saludos al pastor Nelson de Miami, gracias por estar conectado. Saludos también por allí vías a Gustavo en Santo Domingo, vi también a Starwin, vi a la familia de Vicenzo Flores allá en Italia, he visto unos cuantos, vi personas del Junquito, vi personas de Charallave, en fin, he visto a varias personas, así que un abrazo para todos, porque no me da tiempo de saludarlos como quisiera. Fíjense, entonces, en primer lugar, manejar, controlar hasta llegar a vencer la incredulidad. ¿Por qué dije esto? Porque Jesús llamó a sus propios discípulos, por lo menos a un grupo de ellos, porque 3 estaban con él, los llamó generación incrédula y perversa, a sus propios discípulos. Pasado el tiempo, cuando Jesús ya fue resucitado y glorificado, que se les presentó en un lugar donde ellos estaban reunidos, Jesús les dijo que eran incrédulos porque no habían creído que Él había resucitado, porque no habían creído lo que Él les había dicho. Y sin embargo, a esos incrédulos fue a los que Jesús envió a predicar. Imagínate tú. Entonces, por esa razón digo que lo primero que hay que manejar, controlar hasta llegar a vencer es la incredulidad. En segundo lugar, dije en esa oportunidad que hay que saber en qué Jesús hemos creído. ¿Por qué dije esto? Desglosé la semana pasada que Jesús fue anunciado, fue profetizado, en todo el Antiguo Testamento vemos a Jesús como, bien sea en tipología, bien sea en simbología, pero siempre lo vemos a Jesús. Entonces, ¿en qué Jesús hemos creído? ¿Por qué? Porque todavía hay personas que creen. Por ejemplo, por decir algo, no voy a mencionar nombres ni religiones, pero hay un grupo de personas en el mundo que todavía está esperando al Mesías. Es decir, ellos creen en el Jesús profetizado. ¿Lo ves? Y otros creen en el niño Jesús. De hecho, hacen todo lo que hacen en diciembre como para... Claro, yo sé que ellos me van a decir ahorita, no, lo hacemos como para memorizar eso. Pero siguen creyendo en ese niño Jesús. Otros creen en el Jesús de Nazaret. Siguen creyendo en Jesús de Nazaret. No han tomado en cuenta que Jesús de Nazaret vivió en Nazaret, pero Jesús de Nazaret murió en la cruz. Otros creen en el crucificado, porque inclusive adoran al crucificado, y ya la cruz no existe, la cruz estuvo vacía, Jesús fue bajado de la cruz, ya no está crucificado. Otros creen que que Jesús fue resucitado, bien a eso, ahí vamos bien. Pero hoy día Jesús es glorificado. Y ese Jesús glorificado es Cristo Jesús. No obviando al Jesús histórico, pero exaltando el Cristo. No histórico, sino el que está sentado a la diestra de Dios Padre.
Claro, estas son cosas que hay que desglosarlas, yo las estoy diciendo solamente. Entonces, cuando no tenemos claro estas secuencias del Jesús anunciado, del Jesús profetizado, por ejemplo, Isaías hace dos observaciones sobre Jesús. En una dice, una virgen concebirá, capítulo 7, versículo 14 de Isaías, dice, una virgen concebirá y dará a luz un niño, el cual pondrá su nombre Emmanuel. Y después nosotros sabemos que Emmanuel quiere decir Dios con nosotros. Pero el mismo Isaías, capítulo 9, es decir, 2 capítulos más adelante, recibe una revelación un poco mayor y dice, un hijo nos es nacido. Un hijo nos es nacido. Pero un niño es nacido, un hijo nos es dado. Y su principado y la llave sobre su hombro. Entonces dice, y será llamado, ¿viste ahora? Ya no tan solo se llamará Emmanuel, sino que será llamado, ¿ve? Y comienza, consejero, Dios fuerte, Dios Padre eterno, príncipe de paz, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Cuando tú ves todo eso y tú analizas, tú llegas y dices, a Jesús histórico, nunca se le llamó Padre eterno. A Jesús histórico nunca se le llamó admirable, consejero, príncipe de paz. Nunca. Significa que entonces todos estos nombres estaban era en la unción en Cristo, no en Jesús. Sí. Entonces por eso yo hago énfasis en qué Jesús hemos creído. ¿En qué Jesús hemos creído? Porque nos concentramos en el Jesús histórico, el de los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Perdemos de vista al Cristo que anunció Pablo. ¿Ves? Pero ¿por qué Pablo anunció a Cristo y no a Jesús? Porque él nunca anduvo con Jesús. Y quien se le apareció en el camino a Damasco fue Cristo, que por supuesto se personalizó en Jesús cuando le dijo, no, yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Quién eres, Señor? Entonces Jesús se le revela como Cristo a Pablo. Y por eso es que él habla de el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Bien, todas esas cosas son importantes. Ahora, es bueno también aclarar que entonces eso es lo que nos corresponde a nosotros en este tiempo hacer. Número 1, anunciar. Número 2, aclarar. Pero para anunciar y aclarar, yo debo manejar y controlar hasta llegar a vencer la incredulidad como número 1. Y como número 2, yo debo saber en qué Jesús he creído. Porque de lo contrario, yo lo que hago es una mezcolanza y puedo predicar todos los domingos lo que usted quiera y puedo tocar las fibras emocionales de la persona, pero no estoy anunciando las inescrutables riquezas de Cristo, ni estoy aclarando el misterio. Simplemente estoy dando un sermón. Y por eso yo dije en principio que tenemos una ardua tarea, porque aclarar el misterio de la gracia en un mundo donde hay más de 4.200 religiones, sin contar las denominaciones que hay en cada una de ellas. En un mundo donde hay más de 4.000, eso es realmente cuesta arriba. Y en un sitio donde vamos a anunciar el evangelio de la inescrutable grandeza de Cristo, cuando la gente no conoce a Cristo, sino conoce, si acaso sabes algo acerca de Jesús. Entonces, por esa razón, yo el domingo pasado hice una comparación sobre las tipologías que se presentan en el Antiguo Testamento, y específicamente hablé de José.
Y dije en esa oportunidad que José era tipología de Jesús, porque él fue el hijo amado de su padre más que todos sus hermanos. Y de Jesús se dice, este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia. También se dice que José fue odiado por sus hermanos. Y Pablo dice Juan dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. También fue odiado por sus hermanos. A José sus propios hermanos procuraron matarle. De hecho, lo presentaron como muerto ante su padre Jacob, el cual lo dio por muerto. Cuando los hermanos de José le llevaron la túnica de colores manchada en sangre, él lo dio por muerto. Bueno, es tipología de Jesús porque también los propios hermanos fueron quienes llevaron a Jesús a la cruz. Indistintamente de que fue profetizado, indistintamente de eso no estamos hablando. En segundo lugar, José fue tentado, todos conocemos la tentación que tuvo, o mejor dicho, cómo fue tentado José por la señora de Potifar. Y Jesús dice en capítulo 4, versículo 15 del libro de los Hebreos, que él fue tentado en todo, pero sin pecado. Ahí hay mucha tipología. Otra cosa bien interesante es que José fue el proveedor para su familia, para sus hermanos, y asimismo Jesús proveyó sanidad, salvación, bendición, prosperidad para sus hermanos. ¿Ok? Bien. Pero también dije en esa oportunidad, basándonos en Éxodo capítulo 1, versículo del 1 al 13, específicamente el versículo 8, que en aquella oportunidad se levantó un rey que no conocía a José, es decir, un faraón. Y cuando yo hablaba de esto, dije que se levantó un faraón que no conocía su historia. No conocía a José. Él no conoció que en la historia de Egipto hubo un primer ministro llamado José, que no era oriundo de Egipto, sino de otras tierras lejanas, y que ese José fue el primer ministro y fue el que con la revelación que tuvo del sueño de Faraón en su oportunidad, salvó de la mortandad, de la hambruna al pueblo de Egipto en aquel entonces. Este señor que se levantó, este rey, desconoció esta historia, desconoció lo que hizo José, desconoció que la familia de José, 70 en total, incluyendo su padre, entraron a Egipto como diplomáticos invitados por el primer ministro con la anuencia del rey. O sea, ellos no entraron como esclavos, ellos entraron como señores. Pero este rey desconoció todas esas cosas por temor a que los hebreos de entonces se estaban multiplicando y se estaban haciendo cada día más fuertes que ellos. Por eso los esclavizó, indistintamente de que también hubo una profecía dada por Dios al mismo Abraham de que su pueblo, que su descendencia iba a estar esclavizada por 400 años. Pero indistintamente de eso, recuerden que el mismo Jesús en el libro de Mateo 26, 24, Marcos 14, 21 y Lucas 22, 22, habla de que el Hijo del Hombre va conforme está escrito, conforme está determinado de él. Pero hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. O sea, una cosa es que esté profetizado y otra cosa es cuando digo, una cosa es que esté profetizado y digamos, bueno, hermano, eso estaba profetizado, bueno, aleluya, gloria a Dios, y nos crucemos de brazos. Y otra cosa es que hayan personas que tengan la oportunidad de no ser ese canal de maldición, por así decirlo, para llevar a cabo una profecía que de alguna forma podía cumplirse en otra persona como tal. Eso tiene que estar también claro en la vida de nosotros. Bueno, dicho todo esto, también dije que el desconocimiento de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, es decir, en que Jesús hemos creído, el desconocimiento hace que pastores y ministros coloquen sobre los hombros de la iglesia cargas que ellos mismos no pueden llevar y procuren
hacer que un cuerpo, oído con esto, oído con lo que voy a decir, que un alma y un cuerpo vivan en redención cuando no entienden siquiera que los que han sido es rescatados. Voy a explicar esto rapidito. Fíjate, cuando nosotros le exigimos santidad a alguien, se lo estamos exigiendo en su alma y en su cuerpo, cosas que jamás, esto que quede claro, jamás una persona en alma y en cuerpo será santo. Jamás. ¿Por qué? Porque la santidad le corresponde al Espíritu. Y procurar hacer que alguien sea santo en cuerpo y en alma es un error. ¿Por qué, pastor? Bueno, porque en el alma están nuestras emociones, nuestros sentimientos, todo lo que es la parte psicoemocional, están nuestros pensamientos conscientes, subconscientes e inconscientes, está nuestra voluntad, y en nuestro cuerpo están todos aquellos malos deseos que están en tu cuerpo. ¿Cómo te los quitas? ¿Cómo los eliminas? No puedes. Porque está escrito, lo estableció el apóstol Pablo, dijo que este es un cuerpo de humillación. Es decir, el Espíritu de Dios, la santidad de Dios está dentro de dos grandes enemigos. Uno es el alma y el otro es el cuerpo. Dos grandes adversarios con los que el Espíritu tiene que, de alguna manera, enfrentar. Entonces, procurar ser santos con ayunos, bueno, si usted quiere hacerlo, ese es su problema, pero con ayunos, que voy a ayunar porque la carne me está exigiendo muchísimo, que voy a vigilar porque no sé qué. Bueno, eso es lo que hace más bien es alimentar esos deseos engañosos. Usted tiene que llenarse del conocimiento. El conocimiento es lo que va a hacer, porque la Escritura dice que el Espíritu de Dios nos guía a toda verdad, y la verdad está en su palabra. Si no hay palabra de Dios en nosotros, sino religión, el Espíritu no puede tomar, no es accesible. Y si no es accesible a lo que está que Él identifica como algo espiritual, seguimos siendo los mismos. Bueno, dicho todo esto, estoy tratando de ser lo más explícito posible, sé que no es fácil, pero bueno, dicho todo esto, finalizo con lo siguiente. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 16 dice, o establece algo grosso modo de la siguiente manera, que de manera que nosotros, dice, todos nos acordamos de 2 de Corintios 5, 17, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Todos no sabemos de memoria ese texto, pero mira el texto que está anterior a ese, que es el 16, dice, de manera que nosotros de aquí en adelante, es decir, quedó todo atrás, de aquí en adelante, fíjate, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, sella diciendo, ya no lo conocemos así. Entonces, vuelvo a repetir, ¿en qué Jesús hemos creído? ¿Ves? Porque el mismo apóstol Pablo dice, mira, si lo conocimos en la carne, ya no lo conocemos así. Mira, Pedrito, déjame estarme hablando tanto de Jesús, háblame de Cristo. Jesús la historia, Jesús el sanador, Jesús el salvador. Pero Cristo es la unción, es lo que me lleva, es lo que me transporta, es lo que me transforma, es lo que me puede santificar. ¿Santificarme en dónde? Santificar
cada día más ese Espíritu de Dios en nosotros. Que cada día vaya creciendo Él en ese conocimiento. Ahora fíjate bien esto. Entonces, ya vimos los prototipos, ya vimos que los nuevos reinos, es decir, las nuevas religiones que no conocen a Jesús, esclavizan al pueblo. Por eso es que hay tantas religiones en el mundo. Nosotros continuamos en que Jesús hemos creído. Es un tema que yo he manejado desde hace muchos años. Ahora, vamos a resumir esto para concretar este punto. El remanente que se ha mantenido o que ha mantenido su integridad en la gracia, ha entendido, escúchame, ha entendido que tiene dos adversidades a las que hay que enfrentar. Una es el libertinaje y otra es el legalismo. El libertinaje es aquello que dice, no, vale, tranquilo, en gracia nada es malo. Y el legalismo, la religiosidad me dice, todo es malo. Estamos en dos vertientes. Entonces el remanente debe entender cómo mantenerse en la integridad de la gracia al entender lo que Pablo dice, que todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no me dejaré dominar de ninguna de esas cosas. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Entonces, entendiendo eso, teniendo eso claro, este remanente tiene la misión paulina. ¿Por qué dice la misión paulina, pastor? Porque fue una misión para Pablo, la de anunciar y de aclarar. Anunciar el evangelio de las inescrutables grandezas de Cristo, de riquezas de Cristo, y de aclarar cuál sea el misterio, la dispensación del misterio escondido de los siglos. Esa es la misión. Ahora, para que ese remanente pueda cumplir esa misión, ya dije que necesita por lo menos tres cosas bien interesantes. Una, manejar y controlar hasta llegar a dominar la incredulidad. Dos, saber en qué Jesús ha creído. Y tres, entender que la obra ha sido terminada. Que la obra ha sido terminada y consumada. Y si la obra ha sido terminada y consumada, yo debo descansar y reposar en esa obra que fue terminada. Pero si no logro entenderlo, entonces yo estaría lloviendo sobre mojado. Formaría otra religión más, otra iglesia más que diga, esta es la iglesia de Dios pentecostal con mayor crecimiento en el mundo entero. Y creo la iglesia y voy formando iglesias y formando otras doctrinas cuando no hemos manejado la verdadera doctrina o la sana doctrina como tal. Ahora, yo quiero hoy enfatizar en un Salmo 25, algo que sería lo cuarto que debe manejar, que debe entender este remanente de gracia. Porque ustedes tal vez podrán decir, bueno, pastor, está bien, manejo, controlo, llego a vencer la incredulidad y después ¿qué hago? Saber en qué Jesús has creído. Porque si me sigues creyendo en las etapas, cuando digo en qué Jesús me han creído, no es porque ahora haya varios Jesús, sino que Jesús tuvo varias etapas. ¿Ves? Entonces, ¿en qué Jesús hemos creído? Eso es como la vida de Moisés. La vida de Moisés tuvo 3 etapas de 40 años cada una. Y nosotros nos vemos criticando a un Moisés en su primera etapa o en su segunda etapa, cuando la etapa más gloriosa fue la tercera.
Entonces, fíjate, Salmo capítulo 25, yo te recomiendo que lo leas, pero ahí yo voy a extraer varias cosas que van a ratificar lo que hemos venido enseñando y lo que queremos esclarecer. Bendecido Pastor Gauna. Lo que queremos aclarar en cuanto a esto. Estamos claros entonces de que nuestra misión es anunciar. ¿Cuál evangelio? El evangelio según San Mateo, pastor. No. El evangelio según San Mateo, usted lo puede anunciar, el de Juan, el de Lucas, cualquiera de ellos, no hay ningún problema. Pero ese evangelio tiene que estar filtrado por el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Ahora, pastor, le pregunto, ¿qué significa la palabra inescrutable? Yo rápidamente te la voy a decir. La palabra inescrutable quiere decir algo que no se puede saber, imagínate tú, algo que no se puede averiguar o descubrir, o algo que es imposible de conocer. Eso es lo que significa la palabra inescrutable, del griego anaxniatos. Se escribe algo así, anexianiasto, es una palabra un poco complicada para pronunciarla. Y si no sabemos griego, pues más todavía. Entonces esa palabra significa algo que no se puede saber, algo que no se puede ni siquiera averiguar o descubrir, algo que es imposible conocer. Entonces, si es imposible conocer, si es imposible saber, si tiene todas estas, ¿cómo es que yo puedo anunciar las riquezas, las inescrutables riquezas? Fíjate, yo puedo anunciarla porque las inescrutables riquezas tienen que ver con salud, tienen que ver con vida, con bienestar, con justicia, con verdad, con santidad. Eso está dentro de lo inescrutable. Es decir, cuando tú entras en lo inescrutable, es decir, almáticamente yo no puedo saber eso. Pero espiritualmente yo puedo entender que dentro de lo inescrutable de Dios para mí está su salud. Que dentro de lo inescrutable de Dios, de sus riquezas inescrutables, está la vida, está el bienestar, está la prosperidad, está la justicia. Yo puedo entender eso. ¿Ves? O yo puedo recibirlo, porque a veces no lo entiendo. Pero puedo recibirlo y saber que está en mi espíritu. ¿Ves? Porque, ahora, ¿por qué? Porque nosotros cuando hablamos de riqueza, lo primero que nos imaginamos es un montón de dólares o bolsas llenas de oro. Eso es lo primero que nos imaginamos. Al igual que cuando yo digo Cristo, usted se imagina al Jesús con la barba, con el pelo largo, con la túnica. Pero cuando yo digo riquezas, inescrutables riquezas de Cristo, lo económico y lo financiero está incluido. Pero es una añadidura consecuencial. Es decir, es consecuencia de la vida de Dios en mí, consecuencia del bienestar de Dios en mí, consecuencia de la justicia de Dios en mí, consecuencia de la verdad de Dios en mí, consecuencia de la sanidad o la salud o la santidad de Dios en mí, en fin, son consecuencias. Pero lastimosamente nosotros como seres humanos agarramos todo lo que tenga que ver con salud, con vida, con bienestar, que son cosas que están en las inescrutables riquezas de Cristo, y la ponemos de último y ponemos lo primero, lo económico y lo financiero. Bueno, entremos en el Salmo 25, le recomiendo que lo lea. El punto de hoy lo voy a llamar, claro, es largo, pero buscaré la manera de fraccionarlo. Los escogidos de Dios deben escoger lo que Dios escogió para ellos. Los escogidos de Dios deben escoger lo que Dios escogió para ellos. Yo buscaré la manera de resumirlo. Pero ese es el punto. Yo como escogido de Dios debo revisar qué fue lo que Dios escogió para mí. Y entonces lo que Dios escogió para mí, eso es lo que yo debo escoger. Es como aquello que genéricamente en el capítulo 7 de Mateo se dice, el que busca halla,
El que toca se le abre y el que pide se le da, algo así. Pero ¿qué debo yo pedir? Lo que Dios me quiere dar. ¿Qué puerta debo tocar? La que Dios me dijo que estaba abierta. ¿Qué debo buscar para encontrar lo que Dios me dijo que estaba dentro de mi camino? Eso es. ¿Te digo algo más? Sí, pastor, dígamelo. Según la revelación de gracia, yo estoy viviendo una dispensación en la que yo no debo pedir nada. ¿Por qué, pastor? Porque la Escritura dice que yo estoy completo en Cristo. Yo hace muchos años le dije a un grupo de personas que creo que pedirle a Dios es una falta de respeto. Pero nosotros pasamos horas y horas y horas orando, y en la oración es pide que te pide. Pide por la abuela, por el tío, por la mamá, por el hijo, por el abuelo, por no sé quién. Pastor, pero eso lo dice la Biblia. En tiempos de gracia, los que hemos recibido ese destello de gracia, sabemos que a Dios se le agradece por lo que ya nos dio y se le adora por lo que Él es. Adoro por lo que Él es y agradezco por lo que ya se me dio. En tiempos de gracia, por supuesto, los que hemos recibido ese destello de gracia, vivimos en un eterno agradecimiento. Vivimos en una eterna adoración. Adoración conforme al propósito de Dios. Bueno, después hablaremos de eso. Fíjate, Salmo 25, voy rapidito por la hora. Fíjate lo que dice. En el Salmo 25, que usted lo va a leer, se ratifican varias cosas que yo he venido hablando desde hace algún tiempo. En primer lugar, número 1, voy a hablarle de 5 cosas bien interesantes que están ahí en el Salmo 25, pero que usted puede encontrar muchísimas más. Por lo menos yo vi así, grosso modo, alrededor de 8, pero escogí las 5 que son las más precisas. Y la primera es que es desear. ¿Qué deseo yo? Voy a desear con vehemencia lo que Dios desea para mí. Entonces yo reviso, según este salmo, yo reviso qué es lo que Dios desea para mí. Dios desea para mí vida, prosperidad, gozo. Entonces yo deseo, me pongo de acuerdo, o mejor dicho, agarro los deseos que están en el alma, agarro el deseo de mi alma para unirlo con el deseo de Dios en el espíritu. Y uno deseo mío con el deseo de Dios para que el deseo de Dios pueda manifestarse. Es decir, escojo lo que Dios escogió para mí. Repito esto. Escojo lo que Dios escogió para mí. Deseo lo que Dios desea para mí. Y no tan solo me lleno de una cantidad de promesas. No, porque la palabra de Dios dice, porque no sé qué. Y entonces agarro una cantidad de palabras que no es que sean malas, pero que no tienen un sentido específico hacia dónde van dirigidas. ¿Qué es lo que Dios desea para mí? Muchas personas dicen, bueno, pero es que Dios no puede desear enfermedad para alguien que sea su hijo. Y yo le preguntaría a esa persona si Eliseo fue un profeta escogido por Dios, deseado por Dios. Y la Escritura habla de que la enfermedad, estando Eliseo enfermo de la enfermedad de la que iba a morir. ¿Tú crees que Dios deseó esa enfermedad para Eliseo? Tú seguramente me vas a decir, por supuesto que no. Entonces, ¿por qué se murió? ¿Por qué murió Pablo?
¿Y por qué han muerto tantos hombres de Dios que tú cuando revisas sus historias dices, oye, hombres como este no deberían morir? ¿Por qué? Porque nosotros no nos hemos dado cuenta que hay un espíritu que es eterno viviendo en un cuerpo que es de humillación, que tiene límites y que por ende se va desgastando. El mismo Pablo dijo, nuestro ser exterior se va desgastando, aunque nuestro ser interior se va fortaleciendo. Entonces a veces no entendemos algo que es sencillo. ¿Sabes por qué? Porque queremos meter a Dios con su inmensidad en una mente finita como la nuestra. Por eso en que Jesús ha creído. Entonces, como escogido de Dios, debemos escoger lo que Dios escogió para nosotros. Entonces, en primer lugar, este primer lugar tiene varias fases. Primero es desear, esta primera fase. Primero es desear con vehemencia lo que Dios desea para mí, sabiendo diferenciar entre sus realidades y sus promesas, por supuesto, que también es otro tema. En segundo lugar, yo debo aquello que he repetido infinitas veces, pero que a veces lo decimos jugando y repetimos tantas las cosas que ya no tienen como poder. Creer, confiar y esperar. Ese Salmo 25 nos enseña y nos ratifica todo esto. El salmista, que es David, dice, wow, en ti confío, en ti creo, en ti espero. Y hay algo que yo le agrego a todo esto, es aguardar con paciencia. Entonces, rápidamente vemos, desear lo que Dios desea para mí, creer en lo que Dios ha creado para mí, confiar en lo que Dios ha propuesto para mí y esperar que eso que Él tiene para mí sea manifiesto. Para ello yo debo aguardar con paciencia, como dice el salmista. Pacientemente esperé en el Señor. Pastor, y si me voy de este mundo y no recibo nada, bueno, es preferible morirte creyendo que morirte incrédulo. Entonces fíjate, desear, creer, confiar, esperar, aguardar con paciencia. Pero hay algo que yo le agrego a todo esto, porque en la medida que tú van tus etapas. Esto yo dije hace muchos años, mira, tienes que creer, confiar y esperar, pero a eso le he agregado yo cientos de cosas. Pero fíjate esto, yo le agrego el Pentateuco Paulino. ¿Cuál es el Pentateuco Paulino desde el punto de vista del pastor? El Pentateuco Paulino está en 1 Corintios capítulo 16, versículos 13 y 14. Pablo habla de 5 cosas bien interesantes allí, por eso lo llamó el Pentateuco. El Pentateuco, dije, sí. Como un pentágono de 5. Es velar, es decir, estar vigilante, pendiente, velar, estar firmes en la fe, portarse varonilmente, esforzarse, por supuesto, en la gracia y luego hacer todas las cosas con amor, por amor y en amor. Cuando yo reviso esas 5 cosas, yo digo, wow, espérate, velar, estar firme, portarme varonilmente, esforzarme y hacer todas las cosas con amor, por amor y en amor. ¿Eso es algo fácil? Por supuesto que no. Se escribió muy fácil. Se predica muy fácil, pero para vivir, pero por lo menos estar vigilante, vigilarme a mí mismo, estar firme en la fe, aunque titubee, pero firme. Y entonces lo otro es vivir en la expectativa
expectativa, escucha, vivir en la expectativa, expectante, que todo eso que deseo, que creo, que confío, que espero, en lo cual aguardo, en lo cual me mantengo vigilante, firme en la fe, portándome varonilmente, esforzándome y haciendo todas las cosas con amor. Creer que cada una de esas cosas han de manifestarse plenamente en su tiempo, porque eso es otra cosa. Pastor, pero es que el tiempo está pasando y está pasando y está pasando. Que siga pasando, tú no puedes detener el tiempo. ¿Ves? Pero mira tu pasado con alegría, mira tu pasado con gozo. Una de las cosas que he venido yo aprendiendo estos últimos tiempos es que en mi mente se va mucho el pasado. Tengo muchos recuerdos. A veces estoy comiendo y recuerdo cosas, y recuerdo personas, y recuerdo eventos. Y algunos de ellos me molestan. Pero si no hubiesen sido por cada uno de esos eventos pasados, yo no estuviera jamás en este presente. ¿Ves? Entonces, desde aquí miro con optimismo el futuro, pero también miro a mi alrededor. Y mi alrededor, los que veo a mi alrededor, me hace mantenerme firme en la fe. Ok. Número 2. Lo que veo en este Salmo capítulo 25, que usted lo va a leer. Que lo que hemos, escucha esto, que lo que hemos depositado en Dios, nuestras ansiedades, oído, nuestras angustias, nuestros temores, nuestras dudas, nuestra inseguridad, nuestros complejos y hasta nuestros resentimientos. Oído con esto, porque hay personas que están predicando y son un gloria a Dios, aleluya, todos los domingos, pero tienen resentimientos contra otras personas. Para no decir odio, rencor, amargura. Pero hay resentimientos. Pero los que sabemos y somos, entendemos que eso son cuestiones del alma y que Dios lo sabe y Dios te quiere así como tú eres. ¿Ves? Pero también te dice, oye, vale, mira, ¿sabes qué? Las ansiedades te enferman, la angustia te enferma, los temores te enferman, las dudas no te dejan caminar, la inseguridad, los complejos de culpas, complejos de inferioridad y todas esas cosas, el resentimiento, eso está en cada uno de nosotros. Antes lo llamaban un acto de contrición. Bueno, yo te recomiendo ahorita hacer un acto de contrición. ¿Qué significa eso? Oye, examinarte a ti mismo, no culparte, pero sí decir, oye, vale, ¿verdad? Yo tengo resentimiento con Pedro. Yo tengo resentimiento con Juan. Oye, yo no puedo ver a Juan porque es un resentimiento que me provoca No te culpes por eso, ni te sientas pecador por eso. Pero lo que sí te debes sentir es responsable de colocar todas estas cosas, ansiedades, angustias, resentimientos, temores, dudas, inseguridad, complejos, depositarlos en manos de Dios. Porque los que hacemos esto, entramos en una especie de reposo. Procuramos reposar en la obra que Él hizo en la cruz. Y cuando nosotros depositamos todas estas cosas que les he mencionado en la obra que Él hizo en la cruz, tenemos automáticamente un reposo. Entramos en un reposo. Y cuando entramos en ese reposo, jamás seremos avergonzados. Otra cosa bien interesante que debemos nosotros entender para
Pues nosotros predicamos a diestra y siniestra. Bueno, está bien. Sigue predicando, sigue ya, gloria a Dios, sigue llenando la iglesia, sigue haciendo lo que tú quieras. Pero para anunciar las inescrutables, el evangelio de inescrutables riqueza de Cristo y aclarar a todos cuál es la dispensación, el misterio de la dispensación escondida por los siglos en Dios. Hermano, eso sí no lo puedes anunciar con todas estas barbaridades puestas. No puedes. Porque lo inescrutable, como dije antes, es algo que no es fácil de descubrir. Y si tú ni siquiera has descubierto que tienes resentimiento contra una persona, ahí sí es verdad que la cosa está mal. Otra cosa que debes entender es que la obra está terminada. Tú debes descansar en que la obra está terminada. Tú y yo debemos descansar en que la obra está consumada. Capítulo 17, 4 de Juan y 19, 30 de Juan. La obra fue culminada. Jesucristo dice, te he glorificado, he terminado la obra que me enviaste que terminara. 19, 30 de Juan. Antes de entregar el Espíritu, Él dijo, consumado es. Número 3, en este capítulo 25 de los Salmos. El Espíritu Santo cumplirá su obra en nosotros. ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo? Porque a veces le pedimos al Espíritu Santo que haga cualquier cantidad de cosas y Él tiene sus cosas específicas. Tú no le puedes exigir al Espíritu Santo que haga lo que tú quieres, sino que ya Él tiene predeterminado hacer lo que dice las Escrituras, porque el mismo Jesús, que es la palabra encarnada, dijo, Él tomará de lo mío y se los hará saber. Él les anunciará lo que ha de venir. Él los guiará a toda verdad. ¿Y dónde está la verdad? ¿En algún sitio perdido? No, la verdad es el mismo Cristo. La verdad es la palabra. Él nos guiará a la verdad. Dice, nos mostrará, nos enseñará, nos guiará por senda de verdad, de justicia y de paz, conforme a su gracia y a su favor, porque así lo quiere Dios. Efesios 2:10 dice que somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. ¿Cuáles son esas buenas obras? Hay muchísimas que las podemos inclusive desglosar a través de la Escritura, pero el Espíritu Santo nos guiará a esas buenas obras. Él nos tomará de la mano y nos va a ir guiando, me va a decir, esta es una de las buenas obras que yo preparé para ti. Y en la medida que nosotros nos dejemos llevar, Él nos va a ir mostrando cuáles son las obras y en ellas nosotros vamos a descansar. Número 4, en ese mismo versículo, capítulo 25 de los Salmos, establece, no te pierdas esto, la comunión íntima del Señor es con los que le temen, es decir, los que tienen ese temor reverente, y a ellos le hará conocer su pacto. ¿Cuál pacto, pastor? En este tiempo no hay otro pacto sino el pacto de gracia. Y si yo le temo a Dios, Dios va a tener una comunión íntima conmigo. Y en la medida que yo vaya teniendo comunión íntima con Él, Él me va a ir mostrando, me va a ir enseñando, me va a ir revelando, me va a ir haciendo conocer su pacto de gracia. Y cuando yo conozca su pacto de gracia, yo podré anunciar el evangelio de la inescrutable riqueza de Cristo y podré aclararles a todos cuál ha sido el misterio. Si no hay esa comunión íntima, que no es que yo la busque, es que Él me busca, porque dice, la comunión íntima del Señor es con los que le temen. Yo lo único que tengo que tener es ese temor reverente y Él tendrá comunión conmigo. La comunión íntima no es que yo me encierre y gloria a Dios, aleluya, y ayune y haga una cantidad de cosas que no es tan mal que lo hagas. Pero eso no es la comunión íntima. No es que yo busque una comunión íntima, es que Él busca su intimidad conmigo. Cuando Él se da cuenta que yo tengo el espíritu de temor y de respeto hacia Él, Él busca tener comunión conmigo.
De resto no es así. Por último, Dios nuestro Padre está atento y al tanto de las diversas situaciones que su remanente, que vive en integridad de gracia, para ser propicio a ellos. Voy a repetir esto. Oh Señor, parece que me abandonaste, me olvidaste, no sé qué tal y que sea. Mire, hermano, mire, yo puedo pasar todo el día trabajando porque es necesario hacerlo, porque tengo que producir para mi familia, en fin, lo que pasa, lo que sea. Pero Dios conoce si en ti está el espíritu de temor. Y Él se mantiene en intimidad contigo, aunque no estés encerrado en un cuarto orando. Y a esa persona Él le hace conocer su pacto. Es decir, le revela cuáles son las inescrutables riquezas, el evangelio de la inescrutable riqueza de Cristo, para que Él pueda aclararles a todos cuál es la dispensación del misterio escondido. ¿Cómo? Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con ese grupo, con ese remanente? Que Dios Padre está atento y al tanto de las diversas situaciones de ese remanente. Y Él le es propicio a esa persona o a esas personas. Y al serle propicio, amigo, a veces nos sentimos mal porque decimos, oh, wow, Señor, bendito, hoy no oré, hoy no doblé mi rodilla, bendito. Y entonces buscamos un rinconcito por ahí para callar nuestra conciencia. Amigo, déjame decirte que Dios te conoce. Dios sabe quién eres tú. Dios sabe. Y si tú tienes, escucha, el espíritu de temor reverente hacia Dios, la comunión íntima del Señor es contigo. Y a ti se revela tu pacto. Su pacto. Aquí no se trata, viste, es gracia. Aquí no se trata de lo que yo haga, sino de lo que Él hizo. No se trata de lo que yo pueda hacer por Él, sino de lo que Él hizo por mí. Eso es gracia. Tema de hoy: los escogidos de Dios deben escoger lo que Dios escogió para ellos. Claro, lo voy a recortar porque es un poco largo el título. Así que, mis queridos y amados hermanos, el próximo domingo estaremos dando otro tema con relación a esto. Porque es importante. ¿Por qué? Porque cualquiera predica, cualquiera enseña. Pero ¿qué estamos predicando y qué estamos enseñando? Porque la misión, oído otra vez, remanente. El remanente que vive en la integridad de la gracia. Escúchame, remanente. La misión es anunciar el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, no de Jesús, de Cristo, y aclarar a todos cuál es la dispensación del misterio escondido por los siglos en Dios que hizo todas las cosas. Esa es la misión. Y si esa es la misión, a esa misión debemos dedicarnos. Pero para dedicarnos, ya hemos hablado de 4 puntos interesantes. Y con esto lo resumo y te termina. Número 1 es manejar, controlar hasta llegar a vencer la incredulidad. Número 2, saber en qué Jesús hemos creído. Saber en qué Jesús hemos creído. Número 3, saber y entender que la obra fue terminada y consumada. Y número 4, los escogidos de Dios deben escoger lo que Dios escogió para ellos. Nos vemos el próximo domingo. Los declaro muy bendecidos. Un fuerte y gran abrazo. Gracias por haberse conectado. Gracias a los que estuvieron presentes.
Gracias por aquellos que han de ver este video una vez que esté ya publicado. Los declaro todos muy bendecidos, bajo cobertura divina, una semana llena de éxito, de productividad, de fructividad y sobre todo una semana de muchas satisfacciones. Sean todos muy bendecidos, un fuerte y gran abrazo y que la cobertura de Dios nuestro Padre esté siempre con ustedes. Bendecido. Abrazo, hermano Nelson, saludos. Abrazos a Eunice, allá en Italia, más que dice Eunice. Y también para todos, para Starwin allá en Francia, para todos los que se conectaron allá en el Junquito. Wow, en el Junquito se conectó hoy un buen grupo de personas con el frío y todo. Gustavo en Santo Domingo. Gracias por estar allí. Junquito otra vez presente, bendecidos.